pero cada toma de yagé era como, me dejaban como unas tareas. Y estas tareas yo no las cumplía en 1 o 2 meses, no. De hecho, he tenido tomas en donde tengo intervalos de 1 año. Hola mis almas curiosas, muchas gracias por llegar a esta parte 3 de este podcast Los Susurros del Alma, en donde estamos hablando de cómo descubrir mis dones. Y si me han escuchado la parte 1 y la parte 2, por favor vayan a verlo porque realmente está muy bueno. Ahí estoy hablando de cómo comencé desde muy chiquita a tener sueños, mi experiencia sobre la tabla Ouija, y ahora vamos a hablar sobre cómo conecté con los ángeles y cómo fue mi primera experiencia con la medicina ancestral, con la ayahuasca. Entonces, para continuar, habíamos quedado en la parte 2, que a eso de mis 13 años había jugado la tabla Ouija con mis compañeras del colegio, que fue una situación bastante compleja, bastante difícil, muy dura. Viví cosas horribles con seres desencarnados porque yo no sabía que tenía el don de la mediumnidad y que podía no solo recibir los mensajes, sino también incorporar espíritus y digamos que tener como este contacto directo con estos seres desencarnados, que más adelante la idea es en un podcast poder explicarles más o menos cómo es todo este cuento de la mediumnidad y más detalles de esa experiencia con la tabla Ouija. Luego de que yo tuve esa experiencia tan fuerte y que literal yo decidí, yo me llené de valor y le dije a esos seres que ya no más, que no quería que absolutamente nadie entrara a mi energía, que me estaban haciendo daño a mí, a mi familia. Y gracias a la oración, a los sacerdotes, a las misas, a todo lo que en su momento mi familia desplegó para poder ayudarme con esa situación, eso se fue, paró. De alguna manera eso paró. Yo empecé a hacer el rosario. Recuerdo mucho, mi mamá también me llevó a una iglesia para hacer una consagración con la Virgen. De hecho, nos estábamos acordando de esa situación hace poco, que en ese momento a mí me llevaron a consagrarme con la Virgen, que la Virgen es muy maravillosa, es poderosa para manejar todo este tema de espíritus y de seres desencarnados. Y entonces, como que ahí en mi vida hubo una pausa espiritual. O sea, yo como que me dije, no quiero saber de pesadillas, no quiero saber de espíritus, no quiero saber de qué me están diciendo, de qué me están buscando, de que no, yo quiero tener una vida lo más normal posible. Entonces en ese momento yo me dediqué a estudiar, a bailar, porque ya ella estaba bailando, empecé a ensayar más, digamos que esa situación así fuerte me llevó por un tiempo. Mientras me recuperaba, mientras como que salía de ese trauma, de toda esa situación. Entonces cuando ya como que me pude liberar de eso, entonces empecé a bailar, empecé a meterme una cosa, la otra, estaba siempre en todo y sentí que ya estaba viviendo como una adolescencia normal. Empecé a tener mis novios, empecé a salir, a viajar, normal. Toda esta situación, digamos, como de tener una adolescencia normal, estuvo bien hasta cuando, bueno, yo entré a la universidad a hacer mi primer pregrado y estando allá tenía como 21 años, tal vez ya, de estar, digamos, como que bailando, que haciendo una cosa, la otra, trabajando, estudiando. O sea, estaba tan ocupada que realmente yo no tenía tiempo para estas situaciones. Sin embargo, yo siempre seguía soñando, seguía recibiendo información, recibiendo información. Entonces, otra vez el tema de los sueños empezó a intensificarse, pero de una manera impresionante. Y claro, yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche, eh, mi jornada era demasiado pesada, ensayaba también, los fines de semana a veces viajaba. Entonces llegó un punto en que de verdad me sentía tan colapsada porque aparte no descansaba. O sea, yo me acostaba a dormir y era sueñe y sueñe y sueñe y sueñe. Al otro día yo me despertaba más cansada de lo que estaba y empecé a enfermarme, a sentirme supremamente estresada. Y ya dije como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo paro esta soñadera? O sea, eso me tiene agotada. ¿Sabían ustedes que los signos que por lo general más sueñan o recuerdan sus sueños son los signos de agua? Cáncer, Piscis o Escorpión. Entonces, en ese momento yo empecé como, yo soy Escorpión, y empecé otra vez como a indagar un poco en el tema de los sueños. Entonces, me soñé con tal cosa, empezaba a buscar como la interpretación del sueño, empecé a escuchar como meditaciones. O sea, otra vez empecé como a entrarme un poco, pero así paso a paso, a este mundo espiritual, pero con el objetivo literal en ese momento de poder parar de algún modo esa cantidad
de contenido onírico que yo estaba viviendo todas las noches, era impresionante. Uno de esos días yo tuve un sueño que recuerdo muchísimo y era que estaba como suspendida en el universo, o sea, yo veía las estrellas, como todo, sí, como en el espacio. Y al frente veía como una constelación y era como fucsia, como unos colores preciosos. Era tan lindo lo que yo estaba viendo y estaba experimentando que literal yo decía como Dios mío, esto es maravilloso, o sea, gracias Dios, qué sueño tan divino. Yo me sentía genial y empecé a ver el número 999 en ese sueño y lo veía marcado 99999 hasta que me desperté. Empecé yo a buscar el significado de ese número, porque aparte también empecé a ver números por todo lado. A muchos de ustedes yo sé que les pasa cuando estamos iniciando en este camino espiritual, uno de los primeros síntomas o situaciones que se nos dan y se nos revelan son las sincronicidades numéricas. Entonces uno empieza a ver el 111, el 222, el 333 y uno no entiende, ve qué raro, pero siempre lo veo. Entonces yo tuve ese sueño con el 999 y empecé a ver los 9 por todo lado. Y yo, ¿qué será? ¿Qué será esta situación? Empecé a buscar y ahí encontré el tema de los mensajes angelicales por medio de los números y hablaban un poco como este tema de los trabajadores de luz y de que era como empezar a conectar con la espiritualidad y todo eso. Entonces yo recuerdo que empecé como a estudiar más, a indagar sobre el tema y un día hice una oración y le pedí a mis ángeles que fueran ellos los que me enseñaran, que fueran ellos los que me fueran dando como la información, la guía, el camino para yo poder aprender, ¿sí? Pero que pudiese estar tranquila, ¿sí? Que ese aprendizaje no fuese desde el dolor o desde una situación difícil, sino que quería estar con ellos y trabajar con ellos. Yo hice esa oración y literal yo empecé a recibir una cantidad de contenido, o sea, así, videos de angeólogas, de numerólogos, empecé a estudiar. Yo recuerdo que era como si ellos me hubiesen puesto como una línea de aprendizaje, porque yo empecé a estudiar que los números, que los chakras, que la energía kundalini, que la reencarnación, que el alma, o sea, era como una secuencia de aprendizaje que cada vez me iba llegando más información, los libros, el conocimiento, los videos, era impresionante. Entonces cada vez podía entender más mis sueños y pude ir comprendiendo cómo era que yo estaba conectando en sueños con una cantidad de información que en su momento no comprendía. Tanto así que los mismos ángeles empezaron a darme enseñanzas en los sueños. Yo recuerdo mucho un sueño en donde yo me veía como sentada en el piso, así varias personas como recibiendo como una clase, pero todos estábamos en el suelo y hablaban acerca de la vibración y la frecuencia y nos explicaban cómo era esto, de que todos estábamos como sintonizados en una línea de radio, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pero que la vibración básicamente era como esa energía que nos podía conectar con ciertas frecuencias o ciertas líneas. Entonces, en ese momento hablaban del amor y decían como que el amor era una vibración tan alta, ¿sí? Que nos lleva, digamos, como a sintonizar con frecuencias muy elevadas. Y empezaba yo a recibir así como información. En esa época comencé a escribir mis sueños, a escribir, digamos, como los sueños más impresionantes, más impactantes. Como había sueños que yo les contaba en la primera parte que recordaba desde que era muy niña, entonces también hice como la recopilación de los sueños que tenía en mi mente desde que era muy pequeña. Entonces empecé a escribir esos sueños, luego empecé a escribir como todo lo que iba soñando y había muchos sueños que yo no entendía en su momento y que de hecho pude encontrarle un significado o una secuencia lógica muchos años después. Y de hecho esta es la hora en que yo todavía, cuando me siento a ver mis cuadernos de sueños, puedo encontrarle el significado a un sueño que tuve en el 2018, en el 2019, en el 2017, o sea, hace muchos años, que en su momento no entendía eso qué significaba, eso de dónde era. Y así tenía muchos sueños, por ejemplo, con planetas, con seres de otros lugares. Como les contaba en ese primer podcast, si quieren que hablemos de sueños y también les cuente como un poco de esos sueños más impresionantes que tengo en esa recopilación de los sueños más impactantes que he tenido, por favor déjenme en los comentarios y vamos a hablar muy, muy, muy chévere de todo este tema del
del universo, del mundo onírico que está dentro de nosotros. Entonces, claro, yo ya empecé a ver los sueños de una manera distinta. O sea, ya no sentía los sueños como una carga, ¿sí? Como ese cansancio que me generaba el no poder descansar, sino que empecé a entender que cada sueño me estaba dando como un mensaje. Y también entendí que no todos los sueños quieren darnos un mensaje o una interpretación simbólica o textual de una situación, sino que muchos de esos sueños hacen referencia a una experiencia onírica. Muchos de los sueños que nosotros tenemos son simplemente una vivencia que estamos teniendo en otra existencia, ¿sí? A ustedes les ha pasado, por ejemplo, que ustedes dicen, me soñé en mi casa, pero no era mi casa. Me soñé con mi mamá, pero no era mi mamá. O sea, yo la veía y sabía que era mi mamá, pero no era mi mamá. Y el perrito, yo pensaba que era el perrito, pero no era el perrito, pero yo sabía que era el perrito. Hay muchas situaciones que nosotros experimentamos y vivimos en nuestros sueños que no son iguales a lo que estamos viviendo en esta existencia, ¿sí? Pero que simplemente nos están mostrando es cómo estamos viviendo esa experiencia en otras existencias, cómo estamos conectando los sueños como con otros puntos, ¿sí? De tiempo y espacio en donde también estamos viviendo, porque el universo es infinito, ¿sí? Entonces la cantidad de existencias, de vivencias que nosotros podemos tener dentro de este tema álmico es impresionante. Y si quieren saber un poco más de este camino del alma, reencarnación y esto, los invito porque ya está también una charla que tuvimos donde estuvimos hablando del camino del alma y la reencarnación. Entonces ahí también vamos a comentar un poco esto. Pero entonces yo empecé a entender mucho más los sueños, ¿sí? Empecé a comprender, ok, esto fue una experiencia onírica, esto fue un viaje astral, esto fue un sueño lúcido, esto fue un mensaje que me quiere decir tal cosa, este mensaje me quiere decir tal otra. Entonces empecé como a organizar un poco toda esta cantidad de sueños, de imágenes que yo tenía para poder darle como un orden a este camino espiritual. Y ahí mismo, como les digo, mis ángeles me iban enseñando una cantidad de cosas. Me llegaban los libros, la información, las charlas, o sea, era impresionante. Yo empecé a aprender. Y hubo un día que yo tuve un sueño en donde yo veía dos seres azules. Eran humanos, pero tenían como alas, una cosa rara, que iban volando también en el espacio y llegaban a la Tierra, al planeta Tierra. En ese momento ya yo me veía en un río y desde ese río venía una planta en forma de enredadera que venía hacia mí. Yo volteaba a mirar y veía a un compañero, que de hecho ya falleció este año, comiendo pan, y le escribía a un amigo que había conocido en esa época que interpretaba sueños. Él me ayudó también muchísimo a entender todo este tema de los sueños. Espero también invitarlo muy pronto a uno de estos episodios, de estos podcasts, porque de verdad, Michael, tienes una cantidad de información súper valiosa. Entonces él tiene el don de interpretar los sueños y me ayuda muchísimo. Yo le comenté el sueño y él me envió una foto de la planta, me dijo, es así, que de hecho yo creo que vamos a poner la foto por acá para que ustedes tengan una idea, y también de esos seres alados. Y yo me decía, sí, así es la planta, y me dijo, y los seres eran así, y yo impresionada le decía, así tal cual, ¿qué es eso? No tenía ni idea. Me dice, pues esa es la ayahuasca, y ellos se llaman aviares azules. Me dice, tú tienes que ir a tomar yagé. En esa época estábamos viviendo una situación bastante compleja con mi familia porque mi mamá estaba en un tema de salud muy, muy complejo. Entonces veníamos con una situación bastante estresante a nivel familiar. Y él me dijo, esto le puede ayudar a tu mamá, le puede ayudar a sanar, le puede ayudar a tu familia. Entonces, pues si quieren pueden tomar yagé. Así fue como llegó la medicina a nuestras vidas. Eso fue algo maravilloso porque era tan precaria en ese momento la salud de mi mamá que tuvimos que tomar en nuestra casa porque no teníamos, ella estaba en silla de ruedas y movilizarla era súper difícil, o sea, tenía dolores intensos.
También vamos a estar hablando de esta situación más adelante con mi mamá, la van a conocer, donde ella nos va a contar todo este proceso de sanación tan intenso, profundo, emocionante y maravilloso que tuvo gracias a la medicina y a toda esta conexión con los ángeles y con la espiritualidad. Nosotros llegamos a tomar todos en familia la medicina, tomamos yagé, empezamos a tener visiones, pintas, a depurar, a limpiar, iniciamos un proceso. Mi mamá se empezó a recuperar muchísimo, gracias a Dios y a la Madre Tierra que nos da estos regalos maravillosos. Y ahí comencé a entender muchísimo más, o sea, esto fue como una apertura de conciencia, de conocimiento, de espiritualidad tan profunda, tan impresionante, que ellos me empezaron a contar también y a explicar en las pintas muchas situaciones que yo había vivido, me llevaron a vidas pasadas, me mostraron esos sueños que yo les había contado en la parte 1, que en algún momento tuve, que yo no tenía ni idea qué eran, y me mostraban por qué había soñado eso, cuál era el significado. Me leyeron la mano en una de las pintas y me explicaban, me mostraban el futuro, el pasado, o sea, fue una experiencia demasiado impresionante, que para hablar de cada una de estas experiencias y de las pintas y de la información que yo he venido recibiendo, yo creo que vamos a hacer varias series de este podcast en donde vamos a explicar un poco ellos cómo me fueron ayudando a entender muchísimo cómo podía entender esta existencia, ¿sí? Cómo podía entender la vida. Me mostraron mi oscuridad, me confrontaron con esa oscuridad para poder, digamos, como ayudarme a reconocer muchas cosas. La medicina me dio mucha fortaleza para poder enfrentarme, digamos, después a una serie de situaciones en donde de verdad requería estar muy fuerte, muy centrada y básicamente comienzo yo, digamos, como a recibir toda esta información, a entender muchas cosas, tal, pero cada toma de yagé era como, me dejaban como unas tareas, y estas tareas yo no las cumplía en 1 o 2 meses, no, de hecho he tenido tomas en donde tengo intervalos de 1 año para volver a tomar, y durante ese año realizo como ese proceso que me dejaron o que aprendí de esa toma. Entonces es un proceso bastante lindo porque no se trata de uno, y de hecho ellos no lo han explicado, así como la religión y cualquier situación que nos pueda dar como cierto grado de satisfacción, de felicidad, o que nos genere, sí, como algo de, ¿cómo lo digo? Como que nos llena un vacío, ¿sí? Muchas veces lo tomamos de tal forma que ya se nos vuelve como una adicción. Eso pasa también con las iglesias, por ejemplo, cuando uno se vuelve fanático a una religión, cuando uno se vuelve fanático a una persona, a una teoría, a ciertas cosas. Asimismo la medicina, entonces la medicina hay que tratarla con mucho respeto, y ellos nos iban explicando que teníamos que darle el tiempo a la medicina para aprender, para poner, digamos, como en práctica todo lo que nos habían enseñado en esa toma. Entonces siempre como que cada vez que tomamos medicina es tan impresionante, tan fuerte, que dejamos un tiempo para poder volver a tomar porque estamos en ese proceso. La medicina no es solo ir allá una noche y tomar la medicina y aliviar, vomitar o bueno, como vivir la experiencia, no, sino es lo que tú haces con ese proceso de sanación y esa información que te está dando y te está depurando la medicina en el día a día, en la cotidianidad. O sea, cómo tú personificas a personas esa información, ese conocimiento, esa sabiduría, esa sanación para ayudarte a sanar y para sanar a otros, para estar en más conexión con la naturaleza. Y todo eso es un proceso, o sea, es un camino espiritual. Entonces, al comienzo, por ejemplo, a mí me daba súper duro, tenía tomas muy fuertes, pero eran precisamente porque yo tenía que transitar por esa oscuridad, yo tenía que aprender a conocerme, tenía que entender cuál era mi esencia, tenía que saber de dónde venía mi existencia, ¿sí? De una cantidad de errores, equivocaciones, imperfecciones que todavía, por supuesto, las tengo, y me mostraban todo eso, pero no para que yo la rechazara, me culpara
o las pusiera por allá a un lado como en esta etapa de víctima de, ay, yo hice, yo por qué fui, yo, no, sino que me explicaban cómo era necesario transitar por esa oscuridad para poder llegar en este momento a otro nivel de conciencia, ¿sí? Que los que nos juzgamos somos nosotros en este plano terrenal, pero Dios no nos juzga, porque ellos nos ven con tanto amor, entienden que estamos en un proceso de conciencia y de aprendizaje tan profundo, entienden cada una de nuestras decisiones y me explicaban que al final todo es perfecto. O sea, que el hecho de que nos hubiésemos equivocado, que yo me hubiese equivocado antes, hasta en otras vidas, porque yo también tuve que pedir perdón por muchas cosas, que les estaré contando cuando hablemos ya como tal de las pintas que yo tuve en el yagé, de esas enseñanzas. Entonces, pues que toda esa imperfección era necesaria, ¿sí? La había elegido en algún punto. Y las personas que habían reencarnado conmigo en ese momento, que habían vivido esa enseñanza conmigo, también la habían elegido porque era lo que ellos también necesitaban. Entonces, como que toda esta depuración, en donde me confronto conmigo misma, pero entiendo que la oscuridad hace parte de mí y que no tengo que rechazarla, ¿sí? Como nos enseñan todo el tiempo, pues esto me empieza a generar una cantidad pues de situaciones, de introspecciones que llevan mucho tiempo. Nosotros empezamos a tomar hace más o menos 5 años y pasó todo este proceso para que hoy estemos aquí y ya con el permiso y la bendición de ellos y de la medicina y nuestros ángeles que nos están dando el aval para que podamos compartir toda esta experiencia con ustedes, para que podamos dar una guía, una señal. Y muchas veces no es dar una guía porque cada uno construye su propio camino, cada uno va a ir buscando su propia verdad, pero sí es para decirles que no estamos solos, que todos, independientemente de su proceso y de su camino espiritual en el que nos encontremos en este momento, que es un camino único, ¿sí? Porque cada uno está viviendo una situación que todos desconocemos, cada uno tiene una cantidad de aprendizajes, de karmas generacionales, de conciencia, una cantidad de situaciones que forman su propio universo y que en ese universo que cada uno tiene en este momento que está construyendo, que está planteando, nosotros podemos simplemente como dar una voz de aliento, como decirles, hey, aquí hay unas herramientas, no todos, no significa que todos tengan que tomar yagé para llegar a esos niveles de conciencia, no significa que todos tengan que pasar por lo que yo pasé para poder despertar sus dones, no, porque cada camino es diferente, es único. Todos tenemos un camino completamente único, pero el permitirme compartir esta experiencia es una oportunidad para que muchos de ustedes puedan tal vez reconocerse en que hay una cantidad de situaciones que en su momento no entienden, ¿sí? Pero que estoy segura que con el tiempo lo van a comprender porque simplemente hacen parte de un propósito y un plan mucho mayor, ¿sí? Entonces, es una invitación a que cada uno sea fiel a sí mismo, ¿sí? Busque su camino, construya su camino. No se trata de que me crean, o sea, no tienen que creerme absolutamente nada, pero sí es que empiecen a indagarse, a cuestionarse y a ir buscando, a pedirle a sus ángeles que les den esa guía, esa orientación, que les ayuden a que ustedes puedan encontrarse a ustedes mismos y serse fieles a esa esencia maravillosa, ¿sí? Porque muchas veces, por la sociedad en la que vivimos, por nuestra familia, las creencias, los pensamientos, las limitaciones, terminamos viviendo una vida que no es nuestra. Y por eso muchos nos sentimos vacíos, porque simplemente no estamos respondiendo a ese propósito mayor. Y está bien, solo depende de nosotros ir adentro y encontrarnos. Y si no lo haces en esta vida, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Está maravilloso también como estás viviendo tu proceso. Seguramente en la siguiente vas a tener que trasegar ese camino espiritual y encontrarlo. La cuestión está en entender y comprender, ver con ojos del amor al otro, ¿sí? De que cada uno está en su proceso, está en su aprendizaje, está en su tiempo.
de que yo no tengo que juzgar ni las creencias ni la experiencia de absolutamente nadie. Perdón por la moto, pero bueno, si hay otras personas que están eligiendo no creer, maravilloso. Si hay personas que están eligiendo, un ejemplo, el budismo, el cristianismo, o sea, maravilloso. Cada quien está donde debe estar y en el momento perfecto. Y si tú estás aquí en este podcast, escuchándome hoy, escuchando toda esta información y recibiéndola, es porque es justo lo que necesitas en este momento para avanzar, para continuar, para crecer. Entonces, recibamos con amor y con tranquilidad toda esta información, todo este conocimiento, sintiéndonos siempre sostenidos por Dios, por la divinidad, porque el camino no es fácil, ¿sí? Este camino espiritual, como lo comentaba en una de mis fotos, está lleno de muchas despedidas, ¿sí? De muchas versiones de nosotros que ya no encajan con ese nuevo ser que simplemente está viviendo la vida desde una manera más tranquila, que está disfrutando la existencia, que está reconociendo en el otro cosas que antes no veía, que quiere ser feliz, ¿sí? Que disfruta y que se permite reconocer su divinidad y la divinidad de los otros. Entonces es maravilloso que cada uno desde su propia experiencia, desde su propio ser, se permita afianzar sus conocimientos, porque hay mucha información. En este camino hay mucha información, hay mucha gente que ahora está diciendo una cantidad de cosas, como yo hoy aquí, y está perfecto. El punto es, ¿qué es lo que tú tomas? ¿Cuál es el mensaje para ti? ¿Sí? ¿Cuál es esa información que realmente te resuena? Ahí es donde comienza la construcción de ese camino, cuando vamos depurando y teniendo mayor discernimiento de toda esa cantidad de información que tenemos. Entonces, muchas gracias, mis almas curiosas, por escuchar este podcast. Gracias por comentar, por suscribirse, por compartir, por dejarme aquí también sus experiencias, porque también me encanta escucharlos, me encanta leerlos. Y gracias por permitirse abrirse también a recibir más información, a escuchar, a tener otros puntos de vista, a escuchar otras experiencias y a permitirse recibir ese amor y esa luz divina que está para todos nosotros. Nos estaremos viendo entonces los próximos días con más podcasts. El próximo lo vamos a hacer con mi hermana Alejandra, que tiene un don de canalización maravilloso. Entonces vamos a estar hablando de cómo ella descubrió este don, de cómo trabajamos con la canalización, de cómo ayudamos a muchos seres desencarnados a ir a la luz y de cómo poco a poco, paso a paso, hemos ido transitando este camino a la espiritualidad. Muchas gracias. Nos vemos.